Así que ahí para que los hermanos no se desmaye ahí predicando. Ya, hermanito, vamos a comenzar, vamos a encomendarnos a nuestro Dios y rogar también por las necesidades que siempre hay en la vida de los cristianos. Y como también ser agradecido a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder reunirnos como hermanos para estudiar, para meditar. Siempre uno hace invitación a todos los hermanos. Yo acá tengo mi WhatsApp y envío invitaciones a los hermanos, pero como todo esto es como dice, cada uno decide si quiere o no quiere, entonces los que no se conectan se lo pierden ellos, porque siempre son edificantes y son de mucho ánimo para los que escuchamos. Que enseñan para que puedan también compartir su conocimiento con nosotros. Lamentablemente muchas veces los hermanos no aprovechan la oportunidad y por eso a veces la iglesia decae por la falta de conocimiento, porque es la única forma en que la iglesia y los hermanos pueden crecer por medio de escuchar, por medio de estudiar. Y si a veces no se aprovechan estas oportunidades, entonces no sé cuándo. Por eso siempre es como la receta que da el médico. Si el médico le dice, mire, usted tiene que tomar este remedio para sanarse, y si usted lo toma, se va a sanar. Así también cuando hablamos de la palabra, el Señor nos provee de este alimento espiritual, y hay hermanos que se dedican y trabajan y se esfuerzan para aprender y poder compartir de su conocimiento. Nosotros tenemos que aprovechar eso para también enriquecernos y aumentar nuestra fe. Pero eso va a depender de cada persona, de su responsabilidad que tienen con Dios, de tomar el alimento que Dios ofrece. Entonces es importante que podamos aprovechar los momentos y las oportunidades para poder estudiar. Ayer no pudimos estudiar porque el hermano tuvo un problema personal y me avisó, entonces no pudimos tener estudio. ¿Ya? Pero uno puede aprovechar también en conectarse con nuestros hermanos, puede también dedicar a la oración y así también se puede edificar. Pero todo va a depender también de cada hermano, la responsabilidad que tiene y el deseo que tiene en aprender y en edificarse y fortalecerse espiritualmente. Así que lo invito a que inclinemos nuestras cabezas y oremos a nuestro Dios para dejar el lugar a nuestro hermano Andrés. Oremos, hermano. Señor Todopoderoso que habitas en la eternidad, le damos las gracias por la vida y la salud que usted nos concede en este día hermoso que nos ha dado, Señor. Gracias porque cuida y protege cada uno de tus hijos y porque protege a nuestras familias, a quienes tenemos a nuestro alrededor. También porque cuida y protege a nuestros hermanos, concediéndole buena salud, ánimo y siempre dándonos, Señor, de fortaleza espiritual por medio de su palabra, que escuchamos, que leemos, que meditamos cada momento, cada día, donde tenemos la oportunidad de poder aumentar nuestra fe, aumentar nuestra confianza en nuestro Dios. Usted nos ha dejado las herramientas necesarias para que sus hijos podamos crecer, para que sus hijos podamos alimentarnos y fortalecernos, para enfrentar toda clase de adversidades que se presentan en la vida de cada cristiano. Sabemos que todos los cristianos a través del mundo, de alguna forma u otra, sufren pruebas, dificultades y problemas, pero usted, Señor, nos ha dado la herramienta necesaria para poder combatirlo con la confianza que debemos tener en usted por medio de su palabra, que escuchamos y aprendemos cada día. Agradecemos, Señor, siempre por los buenos obreros que usted pone en nuestro camino. Damos gracias por la participación de nuestro hermano Andrés, que siempre está allí con una buena disposición, rogando siempre, Señor, que cuide su vida, de su salud, que le dé siempre, Señor, ánimo
y fortaleza para que siga enseñando, predicando. Sabemos que el trabajo que cada predicador, maestro, evangelista haga no es en vano, siempre tiene un resultado. Y sabemos porque usted da el crecimiento necesario en la vida de cada uno de sus hijos que escuchan y aquellos que no lo son también puedan aprender, Señor, de su voluntad y puedan cambiar su vida para que puedan también tener esta promesa de vida eterna que en todos tus hijos tenemos. Damos gracias, bendito Señor, porque usted hace salir el sol a buenos y a malos, la lluvia a buenos y a malos, y nos bendice a todos por igual, pero en especial a sus hijos, que somos, Señor, los que hemos aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y en la cual hemos reconocido que somos pecadores y que necesitamos de su perdón, y por eso hemos obedecido, Señor amado, por medio del bautismo, para poder vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Y estamos en este proceso de transformación cada uno de nosotros, y cada día, Señor, fortaleciéndonos y conociendo mejor de su voluntad. Gracias, Señor bendito, por los hermanos que se han conectado en esta tarde, que seas también bendiciendo sus vidas, que siempre tengan la buena actitud, Señor, de querer escuchar, de estudiar su palabra. Bendíceles, Señor, y ayúdale en todas sus necesidades, tanto espirituales como también físicas y también materiales, que usted siempre provee a sus hijos todo lo necesario. En especial, Señor, su palabra, la cual es la luz que ilumina nuestro caminar y también nos ayuda a tomar las mejores decisiones de nuestras vidas. Padre bendito, gracias le damos y danos siempre esta buena actitud para escuchar, oír con atención, para edificarnos y fortalecernos en este día. Por esto le pedimos y le damos las gracias por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues muy buenas tardes. Gracias, hermano, por la oración y por la invitación. Y gracias a todos y cada uno de ustedes porque me permiten participarles de la palabra de Dios. En esta ocasión yo les invito que a través de su Biblia veamos el caso que está en Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8, y de ese capítulo 8 solo vamos a leer el versículo 5 y los versículos del 9 al 13. Otra vez, Hechos 8, versículo 5 y versículos del 9 al 13. Este es el caso de Felipe y de Simón. Vamos a hacer ahí un contraste muy bueno entre lo que hizo Felipe y lo que hizo Simón, pero más que nada nuestra lección va encaminada a lo que aprendemos, ¿verdad? Cómo aprendemos llegar a Jesús a través del caso de Simón. Y en este viaje vamos a ver razones incorrectas cuando uno está buscando a Jesús, y luego vamos a ver razones correctas cuando uno está buscando a Jesús. Así de que les invito que estén allí al pendientes con su Biblia. Voy a compartir la pantalla para que veamos ahí la presentación. Entonces nuestra lección es viendo al Salvador a través del caso de Simón. Y vamos a leer ahí Hechos 8, versículo 5, versículos 9 hasta el 13. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A éste oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Bien, empezamos aquí, amados. Primeramente tenemos que
identificar una razón incorrecta cuando uno está buscando agradar a Dios, cuando uno está buscando servir a Dios. La primera razón incorrecta que encontramos ahí, según el versículo 9, dice que Simón reclamaba ser alguien grande. Entonces ahí vemos a un hombre sintiéndose grande. Y la pregunta sería, si alguien reclama ser grande, ¿eso lo hace grande? Recordemos que Jesús dijo en Mateo capítulo 7 versículo 15, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así de que nosotros debiéramos de pensar que un lobo puede reclamar que es una oveja, pero sigue siendo un lobo, ¿verdad? Es como cuando vemos el contraste de nuestros amigos homosexuales, que ellos dicen es que yo me paro en el espejo y veo que soy una mujer. Y entonces no porque él se ve en el espejo y ve a una mujer, es una mujer, ¿verdad? Es un hombre, un homosexual. Y lo mismo pasa con nuestras amigas lesbianas, ¿verdad? Ellas se paran en el espejo y muchas de ellas ven que son hombres. Pero no porque ellos digan que son lo que no son, van a ser lo que dicen que son. Entonces, este hombre reclamaba ser alguien grande, pero realmente no era grande. Era un falso. Dice en 2 Corintios 11, del 13 al 15, por favor. 2 Corintios 11, del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo que ilustramos con este pasaje del apóstol Pablo en 2 Corintios 11, del 13 al 15, es un paralelo al reclamo que hacía este Simón, haciéndose pasar por un grande. Así también en el tiempo de Pablo y de los Corintios había hermanos que reclamaban ser apóstoles, pero eran falsos apóstoles, eran obreros fraudulentos. Ellos se disfrazaban como apóstoles de Cristo y no había que escandalizarse por ello, porque aún el mismo diablo se viste como ángel de luz. Así de que no es de extrañar que los que se dicen ser ministros de Cristo, ¿verdad?, se disfracen como ministros de justicia, o sea, den una apariencia, pero realmente sean otra cosa. Y dice el Señor a través de Pablo, cuyo fin será conforme a sus obras. Así de que los reclamos tienen que ser respaldados con la evidencia para ser reales. Para poder justificar el reclamo, se tiene que dar evidencia. ¿Cuál era la evidencia que estaba dando este hombre que reclamaba ser grande? Pura alucinación, pura vanidad. Pero sigamos adelante con otro versículo. Ahí en el versículo 10 dice que de la ciudad de Samaria a oían atentamente todos, ¿verdad? Entonces una segunda razón incorrecta es los números. Cuando hablamos aquí de números, nos estamos refiriendo a la cantidad de gente que estaba atenta a este Simón. Este Simón hacía maravillas, hacía magia, pero no era un poder sobrenatural, eran trucos, eran engaños. Así de que las gentes de Samaria estaban atentamente prestando atención a este hombre. Y muchos creen, amados, que en el número está la solución, ¿verdad? Muchos piensan que todo es como cuando tenemos un candidato para ser presidente y que de acuerdo al voto, ¿verdad?, a la cantidad de votos va a ganar o va a perder.
No es así en las cosas de Dios. En las cosas espirituales no es así. El número muchas veces va a ser muy poco a comparación de grandes números que va a haber en el engaño, en la mentira. Así de que el poder del pensamiento del grupo, aunque sea persuasivo, debemos de comprender que hay personas que se dejan llevar por el gran número, pero aún así no es el camino del Señor, ¿verdad? Aún así la popularidad del movimiento o de la persona que está haciendo estas masas no implica que sea la verdad ahí. Entonces aquí tenemos una razón incorrecta número 2 y es precisamente los números. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo 7, 13 al 14, el Señor Jesucristo dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así de que el Señor Jesucristo nos enseña en cuanto a la regla de la mayoría, que es un principio malo para tenerlo como base en las cosas espirituales. No vamos a condenar ni vamos a hablar mal de grandes grupos de hermanos en Cristo que se reúnen en algunas partes del mundo. Aquí en Estados Unidos hay iglesias de Cristo que son de miles de miembros. Hay iglesias de Cristo que son de cientos de personas como miembros. Si nosotros vamos a México, a Centroamérica, a Sudamérica, pues vamos a encontrar grupos que no fácilmente rebasan los 50 miembros. Hay una que otra iglesia en diferentes partes de nuestra querida Latinoamérica que puede llegar un grupo a ser cerca de 100 miembros, pero son escasos los grupos de esa cantidad. Sin embargo, lo importante es que estemos conscientes de que se esté predicando la verdad y de que se está luchando porque haya una fidelidad en el grupo, que la iglesia no tenga mancha. Pero vuelvo a repetir, esto no quiere decir que no pueda haber iglesias grandes. En el día de Pentecostés, en Jerusalén, había una iglesia, o fue establecida la iglesia con más o con miles de hermanos en Cristo, y a través de la vida de la iglesia en sus primeros años creció miles más. Así de que no tengamos un prejuicio en contra de un grupo que es numeroso, pero lo que sí es necesario destacar es que el número no dicta que sea el camino correcto. Así de que escogiendo a una iglesia por su audiencia grande es lo mismo que escoger a Simón por la misma razón, porque tiene un número grande que lo sigue, ¿no? Pero bien, seguimos adelante, amados. Aquí vemos en la 3, que ya se me pasó, ahí está. Una razón incorrecta número 3, el prestigio. Otra de las cosas que aprendemos en el caso del mago es, pudiéramos decir, la confianza, el crédito o el prestigio. No solo es notable que muchos que siguieron a Simón era de lo mínimo hasta lo máximo. O sea, dice el versículo 10 que eran pequeños y grandes los que seguían a Simón. Entonces, cuando uno viene a las decisiones de seguir a Dios, algunos son tentados a decidir basándose en la iglesia que les cae mejor, ¿verdad? Algunos escogen una iglesia porque dicen que cuidan de los pobres, pero aún así otros escogen iglesias para expandir la lista de negocios o estatus social. Otros escogen la iglesia porque les queda más cerca de su casa, o escogen la iglesia porque les sonríen mucho, los tratan muy bien. Pero eso no es símbolo de que se esté hablando la verdad. Es bueno practicar las cosas amables, el buen comportamiento, pero también es muy importante fijarse en la doctrina.
Pablo, siendo un judío con buen estatus, ¿verdad?, advirtió que el grande y el noble a menudo están equivocados. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, 26 al 28. 1 Corintios 1, del 26 al 28, por favor. Dice Pablo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. En otras palabras, el apóstol Pablo está enseñándonos una lección grande, y era muy importante este mensaje para los corintios, que ellos siempre estaban pensando en los famosos, en los conocidos, en los que tenían más labia, en los que simpatizaban más con ellos, y eran filósofos, eran personas reconocidas por el mundo, pero estas personalidades realmente no fueron escogidas por Dios, sino que lo que escogió Dios fue lo que no se esperaba que fuera útil. Y eso es a nosotros, ¿verdad? Si Pablo está hablando de la sencillez, está hablando de la modestia, está hablando de la humildad, está hablando de la no presunción, pues nosotros pudiéramos ponernos ese saco o pudiéramos ponernos en esos zapatos. Dios nos escogió a nosotros para enseñar a los que dicen saber mucho y no saben nada de las cosas de Dios. Ese era más o menos el asunto. Entonces, el hecho de que muchos creían en Simón el Mago, amados, no lo hacía correcto, no lo hacía verdadero. Era un engaño, era una falacia. Y pasamos a la razón incorrecta número 4. Y después de la 4 ya nada más vamos a tener una señal incorrecta y después vamos a empezar con señales correctas. Una cuarta razón entonces, amados, Samaria crecía porque Simón lo sorprendía con sus magias, según el versículo 11 que leímos. Los tenía bien entusiasmados, bien entretenidos, bien sorprendidos, maravillados. Y muchas veces cuando vienen a la religión, algunos creen como los judíos, quieren señales, así como Simón hacía señales a la gente y los tenía ahí medio dormidos. Así muchas personas cuando vienen a la búsqueda de las cosas de Dios quieren señales. Y primero a los Corintios 1, 22 y 24 es un pasaje muy especial, porque nos enseña de que los judíos buscan señales y los griegos quieren sabiduría. Pero nosotros buscamos las cosas que enseñó Jesucristo. Algunos, amados, están desesperados por alguna prueba. Ellos quieren pruebas. Ellos cometen el error de lo que es un milagro y lo real. No saben distinguir. Ellos se equivocan pensando que la emoción y la adrenalina es el Espíritu Santo. Ellos cometen el error de lo que es la astrología psíquica y lo confunden con el poder de Dios. La magia de Simón incluía el inducir droga para persuasión, o sea, el engaño, un brebaje, la hipnotización. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos y que hemos oído que existen. Y como no hemos trabajado nosotros en ese campo, viene alguien que sí ha trabajado en ese viene alguien que sí ha trabajado en ese campo y nos adormece. Nos encanta como las serpientes con la flauta. Así de que tenemos que ser cuidadosos de no seguir maravillas mentirosas. Maravillas mentirosas en vez de la verdad. Vamos a leer 2 Tesalonicenses 2, 9 y 10, por favor.
A Tesalonicenses 2, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios por parte de Pablo: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjese que el contexto de estos versículos nos enseña de que el Señor Jesucristo va a destruir a este inicuo con la espada que sale de su boca. Pero también nos dice que este inicuo tiene influencia y tiene poder sobre aquellos que no se conforman con la verdad. Así de que Dios permite un poder engañoso para que crean la mentira, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué quiere decir esto un poquito más explicado? Quiere decir que muchas veces, amados, personas oyen la verdad. Se les está dando todas las pruebas necesarias de que es la verdad. Se les está dando evidencias. Se les están dando bases sólidas, bases de Dios. Y las personas no quieren, dicen, no, es que eso como que no, como que le falta algo, como que está muy desabrido, como que no hay la emoción, ¿verdad? Dicen cuando vienen y ven que no usamos instrumentos mecánicos en la música, o cuando estamos bien concentrados en el estudio y lo estamos haciendo con todo orden y decencia, piensan que no tenemos el Espíritu Santo. Y entonces Dios permite ese poder engañoso, ¿verdad? Permite una emoción para que crean que es el Espíritu Santo, cuando realmente dice el apóstol Juan que es el espíritu del error. Pero sigamos adelante, amados. Razón incorrecta número 5 y última razón incorrecta: la tradición. En Hechos 8:11 se nos informa que Simón había persuadido a Samaria por un largo tiempo. Antes de que Felipe fuera a predicarles, hermanos, ellos tenían un largo tiempo adormecidos, encantados con Simón el mago. Y aquí nos lleva a esta reflexión. No importa si has sido parte de una religión falsa por 15 minutos o por 15 años. La voluntad de Dios es primero. Uno siempre debe de estar abierto para la voluntad de Dios. Muchos aceptan prácticas religiosas porque, pues a eso le gustaba a mi abuelita, ¿verdad? Así de que también debe de ser bueno para mí. O porque siempre lo hemos hecho así. O porque la iglesia ya tiene una historia muy larga en este lugar y ha sido como una tradición de las familias que conforman esta iglesia. Dios quiere, hermanos, que haya madurez en lo espiritual y no que solo se siga la tradición piadosa. ¿Sabía usted que esto lo puse entre comillas? Porque tradición piadosa es una doctrina que tiene el catolicismo. Y esa doctrina es supuestamente lo que ellos dicen que es todo lo que ha pasado en el trayecto de los años, a los grandes hombres que iniciaron la iglesia, a los padres de la iglesia. Y entonces esto le llaman ellos tradición religiosa y la tienen ellos como la palabra del Papa, y la tienen más arriba que la Biblia. Así de que nosotros no caigamos en la tradición piadosa, sino que más bien tratemos de seguir la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, y este es un texto muy conocido: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 nos está diciendo una vez más que es lo que Dios nos ha dejado inspirado, lo que nos ha dejado en la Escritura, es útil para enseñar, es útil para redarguir y corregir, y llega al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
nada más siguiendo el manual de Dios. Siguiendo el manual de Dios. Yo le aseguro que si usted se pone a indagar en el manual de Dios, no le van a sobrar tornillos, ni le van a quedar chuecas las patas del mueble que armó. Porque el manual de Dios es para hacer perfecto al hombre en cuanto al conocimiento que debe de tener cada persona. ¿Verdad? Cuando nosotros compramos un mueble desarmado, porque un mueble desarmado ocupa mucho menos espacio que un mueble armado. Entonces se lo venden en una cajita muy bien envuelto, muy compactado. Y usted llega a la casa y empieza a sacar las piezas y empieza a rascarse la cabeza porque empieza a decir, bueno, ¿y esto cómo irá? Bueno, resulta que trae un manual ahí, pero muchas veces lo ignoramos y empezamos a armar como creemos nosotros que va, y resulta de que al final tenemos que volver a desarmar porque no lo hicimos de acuerdo al manual que nos indicaba paso a paso. Lo mismo pasa en la mecánica automotriz. Un mecánico puede empezar a desarmar un motor que tiene infinidad de tornillos y de fierros diferentes, y de repente, ya cuando acaba de armarlo otra vez, le van a sobrar fierros y le van a sobrar tornillos. En la palabra de Dios no es así, hermanos, es perfecta. Nosotros tenemos que buscar entender a Dios por medio de su palabra. Y si usted se fija en el manual, para armar el motor, puede ser que no tenga sobra de tornillos ni de fierros. Si usted pone su atención en el manual de Dios, créamelo, que no le sobra ni le falta nada a esta bendita palabra de Dios, que es la herramienta número 1 para el cristiano. Así de que estas son las razones incorrectas, amados. Ahora vamos a concentrarnos en las razones correctas. Las razones correctas, mientras que es verdad que la mayoría seguía a Simón por razones equivocadas, al oír la predicación de Felipe, fueron traídos a las razones correctas. En primer lugar, ellos creyeron en Felipe como predicaba del reino de Dios en Hechos capítulo 8:12, como leímos. O sea, ellos creyeron en Felipe porque él predicaba del reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, no era algo solo en el futuro. El reino de Dios existió en el presente de la iglesia de Cristo. El reino de Dios ya estaba cuando Felipe estaba predicando ahí. Dice la palabra de Dios que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Entonces, esto era lo que predicaba Felipe, el reino de Dios. Una razón correcta para encontrar la voluntad de Dios es buscar el reino de Dios. Este reino consiste de un rey celestial. Ese rey se llama Jesucristo. Y Él, con su preciosa sangre, compró a los cristianos. Compró a la iglesia. Lo mejor que Simón podía ofrecer era una satisfacción terrenal, una emoción de estar viendo cosas que no habían visto o cosas que parecían no reales. Sin embargo, Jesús, a través de la predicación del reino, podía satisfacer lo interior, las necesidades espirituales del hombre. Así de que predicando el reino de Dios es una forma correcta de empezar a buscar a Dios. Y aquí tenemos la razón correcta número 2, predicando el nombre de Cristo. En adición al reino de Dios, también Felipe predicaba el nombre de Jesucristo, versículo 12 de Hechos capítulo 8. Si nosotros queremos convencer a otros a obedecer a Jesús, necesitamos convencerlos de la autoridad de Jesús. Fíjense que este tema es muy descuidado y es un tema sumamente básico para que la persona comprenda de que no hay ni vuelta de hoja cuando se le está enseñando acerca de las cosas de Dios. Lo primero que deberíamos de hacer muchas veces, no digo que todo el tiempo, pero sí muchas veces, enseñar de una vez qué es la autoridad de Dios, ¿verdad? Y en eso la persona va a aprender de que la Biblia está dividida en dos grandes porciones.
La persona va a aprender de que en esas dos grandes porciones hay tres grandes eras. Y la persona va a aprender que lo que Dios nos quiso decir nos lo dijo a través de su palabra. Y la persona va a aprender que no puede ir más allá de lo que está escrito. Y la persona va a aprender que Cristo tiene toda autoridad y que nosotros seguimos el Evangelio de Cristo. Y muchas cosas más, hermanos. Dice la palabra de Dios en Mateo 28, versículos del 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nomás deberíamos saber que Jesús tiene autoridad, sino que también necesitamos saber que la autoridad de Jesús la tenemos nosotros por su palabra. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 12, versículo 48 al 50: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como Él, Padre, me lo ha dicho. ¿Verdad? Así de que nosotros deberíamos de saber que la autoridad de Jesucristo la tenemos ahora a través de la Escritura, que es el legado de Jesucristo, es el legado de los apóstoles, es el legado de los escritores del tiempo del primer siglo, que trabajaron para nosotros. Y también tenemos el Antiguo Testamento como legado de aquellos hombres de Dios, aquellos profetas que indagaron y buscaron para quién eran las cosas que ellos estaban profetizando. Y se les fue dicho que no era para ellos, sino que para nosotros. Así que predicando en el nombre de Cristo, hermanos, es predicar con la autoridad que Cristo da. Y el Señor Jesucristo tiene toda autoridad, y esa autoridad está en su palabra. Cuando usted predica la palabra de Dios, enseñe, por favor, con claridad, de que la persona está aprendiendo de Dios, está aprendiendo de Cristo, no está aprendiendo de usted. Usted nada más es el vínculo, usted nada más es el comunicador, pero el que realmente debe de estar enseñando ahí es Dios, es Cristo, el Espíritu Santo trabajando también por medio de la palabra. Así que vamos a la razón correcta número 3. Es necesario predicar, amados hermanos, es necesario que la gente comprenda que se debe de creer en Dios. La fe en Dios es importante. El versículo 13, que es el último versículo que leímos en la primera lectura, indica que Simón también creyó. Así de que, siendo el caso, es obvio que Felipe estaba predicando la importancia de creer en Jesús como el Señor, porque indicaba que Jesús era más que un buen hombre o un excelente maestro moral. La palabra de Dios explicaba a través de la predicación de Felipe que era el Hijo de Dios, sin pecado, nuestro Salvador, quien murió por nosotros. Una predicación como la que Pablo enseña en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 9. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Muchas cosas que nos dice el apóstol Pablo acerca de la predicación de Cristo, de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo fue,
mientras cumplía con su ministerio. Y esa es la predicación de Felipe, hermanos. De Felipe se habla de que predicó el evangelio. De Felipe se habla de que creyeron en lo que él predicó. Y lo mismo pasó en el caso del eunuco etíope cuando Felipe le estaba predicando. Pero nosotros sabemos que esa era la predicación de Felipe. Era la predicación de creer en Cristo. De creer en ese Salvador, pero en el Salvador verdadero. No en el Salvador que tienen en su mente muchas personas que dicen, yo quiero mucho a Cristo, pero sí han inventado a un Cristo diferente. Pero bien, entonces esa razón tercera es muy buena, amados, y entramos a otra razón, que es la número 4. Predicando el bautismo para ser salvo. La razón correcta, número 4, es la predicación del bautismo para ser salvo. Hechos 8 indica que de Samaria ambos, hombre y mujer, fueron bautizados, en el versículo 12. Dice que Simón también creía y fue bautizado, en el versículo 13. Muchas iglesias en nuestro tiempo están enseñando que solamente se necesita la fe para ser salvo. Y hacen del bautismo un ritual para ser miembro y para ser propiedad de la iglesia, pero no para ser salvo. Por lo tanto, viene a ser un ritual sin importancia. Fíjense que Simón, siendo un hombre que dominaba las artes del engaño, de la magia, aún así era obviamente para Simón importante y para Samaria el obedecer el mensaje del evangelio. ¿Cómo el mensaje del evangelio es superior? Este hombre creía ser algo grande. La gente de Samaria creían que él era alguien grande y le estaban atentos. Pero cómo el evangelio, la predicación de Felipe, superó esto tanto en Simón como en los de Samaria. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el Señor se sometió al bautismo y lo ordenó, entonces ¿por qué ser parte de una iglesia que rechaza esto como enseñanza del Señor? Si nosotros leemos Mateo 3, 16, 17, vamos a encontrar el ejemplo de Jesús bautizándose. Si nosotros leemos Mateo 28, que lo acabamos de leer, 18 al 20, encontramos el mandamiento del Señor de bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nosotros vamos a Marcos capítulo 16, versículo 16, encontramos al Señor Jesucristo diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué se atreven a rechazar este mandamiento personas que dicen creer en Cristo? ¿Cómo es posible que Simón, estando tan metido en las artes de las tinieblas, pudo comprender mejor el mensaje de Felipe, el mensaje de Cristo, que personas que dicen creer en Cristo? ¿Cómo es posible esto, hermanos? El engaño de Satanás. El engaño de Satanás, como leíamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a concluir, amados. Yo les agradezco mucho su paciencia y su atención. ¿Qué es lo que usted busca para ser una persona de Dios? Ojalá que no sea el engrandecimiento, o sea, seguir a alguien grande o usted misma engrandecerse. Ojalá y no sea que haya mucha gente. Como me dijeron a mí una vez, me estás invitando tú a tu iglesia donde se reúnen 30 y ahorita está el Papa aquí y ha juntado a millones de personas y me estás diciendo tú que donde están 30 está la salvación y donde están los millones está la perdición. Yo no creo eso. Engañados por los números. Por los números. Usted ojalá y no esté buscando usted el prestigio de una iglesia que sea famosa, una iglesia que tenga mucho crédito, una iglesia que ofrezca muchos servicios sociales. Ojalá y usted no esté buscando esta clase de iglesia.
Ojalá y usted no esté buscando señales para creer, para venir a Dios, porque va a encontrar señales, pero son del engaño, del espíritu del error. Y ojalá y usted no esté enfrascado en un lugar donde la tradición religiosa lo tiene aprisionado, aprisionada, de tal manera que no quiere cambiar, aunque sabe que está en el error. Todo esto en vez que la verdad. La verdad, el reino de Dios, respetar la autoridad de Jesucristo, la creencia en el señorío de Jesús. ¿Cómo ve usted estas cosas? Esperamos que usted mire a través del caso de Simón para no seguirlo. Hay muchos Simones en el mundo. Aunque pudiéramos decirle que Simón creyó y se bautizó, eso es bueno, es correcto. Pero no siga el engaño y la mentira con el cual Simón tenía sometida a la ciudad de Samaria. Mejor mire diligentemente al Salvador por su mensaje a través de sus siervos, a través de la predicación de la palabra, donde se enseña el mensaje para ser salvos, el Evangelio de Cristo. Si usted está oyendo en esta ocasión y no ha recibido el bautismo para perdón de pecados, usted cree que ya es el momento porque ha oído lo suficiente para creer que Cristo es el Hijo de Dios y para saber que necesita venir a Él para que Él perdone sus pecados, le invitamos a que se arrepienta y se bautice para perdón de pecados. Si usted, amado hermano o hermana, siente que está alejado de Dios, es un buen momento para ponerse a cuentas con Dios, arrepentirse y seguir adelante sirviendo a Dios fielmente. Agradezco su atención otra vez más y les recuerdo, amados hermanos, que vimos 5 razones incorrectas. La primera de ellas fue el engrandecimiento, la segunda los números, la tercera el prestigio, la cuarta las señales y la quinta la tradición. Y vimos 4 cosas correctas o 4 razones correctas. La predicación del reino, predicación en el nombre de Cristo o con la autoridad de Cristo, predicar que debe de tenerse fe en lo que Dios dice, predicando el bautismo para perdón de pecados. Dios les bendiga, muchas gracias por su bien atención y dejamos tiempo para los comentarios. Amén. No sé si tienen alguna pregunta los hermanos que han participado de este estudio. No quiero ser el primero que hable siempre. Yo quería, Hermana. más que nada, no pregunto, sino que en un comentario que, bueno, primero que todo, hermanos, muy linda su lección, excelente. Gracias, hermana. Que es una gran verdad, porque cuando usted estaba haciendo el estudio, me hacía recordar cuando yo recién empecé a buscar las cosas de Dios. Y a mí lo que más me llamó la atención, porque yo creo que cualquier persona quizás cuando anda buscando las cosas de Dios, no anda espiritualmente y quizás anda como carnalmente buscando. Y yo siempre recuerdo que cuando fui a la iglesia de Cristo, que acá está en Valdivia, a mí me llamaba la atención de que a mí me invitaba, en ese tiempo me invitaba a mi prima, y yo decía, pero esta iglesia tan chiquita, tan humilde. Yo miraba con ojos, obviamente ojos carnales, que no entendía. Y me llamaba la atención que cómo podía decirme ella que acá estaba Dios y todo eso. Yo veía una iglesia humilde, pequeña, y yo siempre de niña, mi abuela me llevaba a la iglesia bautista, que era una gran iglesia, un gran número, veía gente muy bien puesta, todos llegaban en auto, pero yo en ese tiempo tenía como 17, 18 años, y a mí me llamaba la atención eso, y yo recuerdo que bueno, obviamente erróneamente tuve que conocer esa parte, porque yo al final opté por el número, como dice usted, hermano, como el número, ese también el prestigio que veía, la tradición, porque mi abuela iba, y en el fondo también me llamó el hecho de ver que había gente de otro nivel, porque fue sinceramente, creo que eso fue lo que vi. Entonces yo fui a esa iglesia, empecé a ver, y después empecé a comparar, empecé a mirar, a leer la Biblia y lo que decían, y veía que no concordaba, no era lo que yo buscaba. Y ahí empecé a darme cuenta y ver que en el fondo, esa iglesia que yo veía chiquitita, humilde, ahí estaba la verdad. Ellos estaban practicando lo que yo realmente estaba buscando. Y muchas veces, mucha gente puede estar en
en esa etapa y algunos, por la misericordia de Dios, salen. Otros se quedan ahí atrapados y, como dice usted, cegados en ese sentido de ver y creer que ahí están, porque son muchos, porque son muy pudientes, hay mucho poder adquisitivo también en la iglesia, es otro nivel, no es un nivel como diciendo, mira la iglesia humilde donde te metís, no, acá es otro nivel de clase. Entonces mucha gente de repente que puede quedar atrapada en eso, porque a mí me pasó, pero yo gracias a Dios entendí, comprendí que no era eso la verdad. Entonces es muy bueno su tema, hermano, de verdad. Sí, muchas gracias, hermana, Dios le bendiga. Buena experiencia que pasó. ¿Otros comentarios, preguntas que quieran compartir con nosotros esta tarde? ¿De alguna duda que hayan de qué concerniente el tema que nuestro hermano presentó? Ahí está el hermano John. La hermana... a cada uno, hermano Andrés. Dios le bendiga, hermana. La hermana Sandra. Ahí están los hermanitos todos, mire. ¿Preguntas o comentarios? Sí, la verdad que estaba, primero que todo, agradecer siempre vuestra buena disposición, hermano. Gracias. El tema muy interesante, y aparte la exposición como usted lo presentó, lamentablemente a veces también los cristianos caemos en este o todo este torbellino de cosas, todo este número de situaciones nos hacen a veces ver la situación y cuestionando, decirle, como decía la hermana en su exposición, en su respuesta que tuvo hacia usted, también lo mismo, el pensar que nosotros a lo mejor estamos equivocados, porque las otras iglesias son tremendas iglesias, tienen predicadores de prestigio y tienen un nivel de aceptación casi a nivel mundial. Y eso es errar grandemente, porque se me venía a la mente cuando Jesús le dice a sus apóstoles en relación a la gente que lo seguía en sus sermones, que cuando los alimentó en 2 oportunidades con los peces y los panes, le dijo: la mayoría de esta gente no viene por lo que yo les he hablado o por las señales que han visto, sino porque han venido por el alimento material. Por la comida. ¿Verdad? Sí. Se me viene eso. Yo creo que el ser humano fácilmente cae en eso, fácilmente cae en mirar la parte material y no mirar la parte espiritual, mirar lo que realmente importa. Y cuando uno hace esa relación, uno se va hacia el pasado y ve a los hombres de fe como Abraham, como todos aquellos que siguieron al lado de Dios a pesar de las dificultades, con sus defectos y virtudes, pero pensaban no en una vida terrenal, sino que decían: esto es una vida de paso. Entonces nosotros debemos mirar hacia quien nos creó, quien nos conoce desde antes, desde incluso el vientre de nuestra madre, y quien nos formó en ese vientre, y volver a Él. Entonces, cuando significa volver a Él, es escuchar su voz y su palabra, que tiene autoridad. Sí, hermano. Es una palabra con autoridad. Sí. Como la palabra nuestra, de los hombres, que muchas veces discrepamos incluso con lo que nosotros pensamos, a lo que hacemos. Un día pensamos una cosa y el otro día siguiente pensamos otra cosa diferente. Mudamos muchas veces completamente en muchas situaciones. Sí. En cuanto a la palabra de Dios, usted ve que y todos los cristianos vemos que son cosas constantes, cosas con hechos fundados, y que no tienen ninguna variación, y que lo importante de todo es que tiene la autoridad de Dios y tiene palabras de vida y de vida eterna, y no solamente porque pensamos muchas veces en que si nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos a Dios porque vamos a recibir bendiciones materiales, porque muchas veces se busca eso. Sí. Y porque uno ve en las religiones tradicionales, como usted ya lo decía en sus exposiciones, gente que ofrece: si tú vienes a Dios vas a tener toda esta prosperidad y vas a tener todo lo que a ti se te venga y que quieras. Y cuando sabemos los cristianos que muchas veces el ser cristiano no radica simplemente en lo que uno pueda tener, porque las dificultades, lo que cuesta pasar por este camino estrecho, por esta puerta angosta, es mucho más difícil
que caminar con todo el mundo y ir por la puerta ancha donde cada uno hace lo que piensa, lo que quiere. Así que eso es mi humilde opinión, hermano, y agradezco nuevamente su buena disposición y volver a verla. Así que un abrazo grande. Sí, gracias, hermano. La honra sea para Dios. Gracias por su comentario. ¿Algún otro comentario? Gracias, hermano John, por el comentario. ¿Alguien más? Es interesante, hermano, solamente tocar 2 puntos bien cortitos. Mientras los hermanos comentaban, uno de los problemas que por lo menos personalmente veo es que cómo nosotros, como cristianos, cómo nosotros podemos enfrentar esta situación, cómo poder nosotros convencer o predicar la verdad a la gente cuando la gente actúa de una forma carnal. ¿Cómo le mostramos el camino? Eso y ver también que muchas veces la gente no respeta la autoridad de Cristo, no respeta su palabra, no la acepta, teniendo muchos motivos, algunos posiblemente justificados, otros no. Y la gente ve la vida de los cristianos y entonces dicen ellos, mira, si tú dices que vas a la iglesia y ustedes dicen que tienen a Dios y actúan de esta forma, yo me quedo como estoy. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque entonces, lamentablemente, la gente que no está dentro de la iglesia y mira la vida de los cristianos, no ven ningún cambio, no ven una vida en santidad o una vida limpia. Entonces ellos dicen, esto es mentira, todo esto, porque como que se invalida la verdad. Sabemos nosotros que no es así, sino que las personas no están considerando y no están valorando la autoridad de Cristo. Entonces muchas veces nosotros como cristianos no la valoramos. ¿Por qué le tenemos que exigir al mundo que lo valore si nosotros mismos no le estamos dando el valor que tiene la autoridad bíblica? No la respetamos. O sea, muchas veces no respetamos lo que Dios dice. Y cuesta tanto poder hacer su voluntad que entonces, bueno, y la gente del mundo ve eso. Conversaba hoy día con un hombre también de eso, y él dice, no, yo no quiero nada con la religión. O sea, la gente hoy día, la religión, lo mete en el saco a todo, porque no va a decir el mormón sí, el testigo no, todo el mundo, cristiano, evangélico, católico, testigo, lo meten todo, para ellos todo es lo mismo. ¿Cómo le sacamos esa perspectiva a la gente si nosotros muchas veces, teniendo la oportunidad de poder mostrarle con nuestra vida, no lo hacemos? Entonces ahí es donde cuando usted quiere predicar y decir, mire, ¿sabe qué? La verdad es esta es la buena noticia, el Señor murió por usted, por su alma, usted tiene que salvarse. Entonces le dice, a mí no me predique, a mí no me diga nada porque yo conozco, y claro, empieza a nombrar los pastores que conocí a este pastor, conocí a este evangélico, conocí a este testigo, conocí... ¿Y por qué no decir también, conocí a este, dice que es cristiano? ¿Cómo usted derriba eso para que la gente pueda cambiar su perspectiva de la verdad? Es difícil. Es difícil. Entonces, hay mucho que, como bien dice usted, muchos seguían a Cristo por el alimento, otros por fines políticos, porque también lo querían ser rey, ¿ya? Y otros por otros intereses y algunos por la verdad. Pero de todas esas 5.000 personas que estaban ahí que alimentó al Señor, no todos los 5.000 fueron discípulos. No. Entonces ahí vemos nosotros que la mente de las personas como es, pues. Y hoy día vivimos de la misma forma. Cuesta tanto convertir a un cristiano, a una persona a Cristo. Y es tan fácil que se pierda, que se vuelva al mundo. Sí, hermano, es cierto.
es cierto. Y aquí yo lo único que puedo decirle de extra de lo que hablé en la lección es que lo único que nos queda a nosotros es ser permanentes e insistentes con el Evangelio de Cristo, o sea, no decaer, porque la permanencia y la constancia es lo que puede llegar también a cambiar la mentalidad de la gente. Es que no podemos impactar a la gente con el primer mensaje como en el primer siglo. Es muy difícil. Pero si hay una permanencia y hay una constancia, ¿verdad? Y si se enseñan todos los pros y las contras que la gente puede ver, porque hay pros y contras que la gente va a ver en la iglesia. Va a ver que hay buenos miembros y que hay malos miembros. Entonces también eso hay que enseñarlo. ¿Verdad? Acuérdese que el Señor Jesucristo enseñó a sus personajes con sus virtudes y sus defectos. Y aún así nos demostró al final muchos de los que murieron con fe, que murieron fieles a Dios, a pesar de que tuvieron muchos defectos. Entonces, son lecciones que se tienen que ir amoldando a la creencia actual. Se tienen que ir haciendo mensajes actuales, mensajes bíblicos, pero se tienen que ir haciendo a la actualidad. Si yo voy y predico el evangelio en un centro comercial y predico el mensaje de la mujer que tocó el manto de Jesús, por decir un ejemplo, pero voy una vez y luego ya no regreso hasta dentro de 2-3 meses, pues ahí estoy haciendo un mal papel. Porque ese mensaje a lo mejor dejó una semillita sembrada y a lo mejor alguien va a regresar para escuchar otra vez otro mensaje, pero ya no va a haber quien se lo predique. Sí, entonces, o sea, lo que quiero enfatizar es que debemos de ser permanentes y constantes en la predicación del Evangelio, con nuestro ejemplo y con nuestras palabras. Amén. Sí, sí, yo creo que es la forma en que nosotros hoy día podemos actuar y poder llevar este mensaje de salvación, porque no se predica con la continuidad que se necesita para que la gente pueda reflexionar cada momento que uno le predique. Obviamente, si usted llega y predica una vez al año a la persona, obviamente que lo que pudo sembrar ahí no pudo dar su crecimiento porque no se fue abonando ni se fue regando. Obviamente que esa planta difícilmente podrá crecer. Por eso, como usted bien dice, necesitamos ser constantes, perseverantes y como digo yo, siempre poder invitar, poder conversar, hablar con las personas y perder el miedo a hablar, porque ya vemos que las cosas están mal. Vemos que las cosas ya van decayendo, entonces si nosotros no ponemos nuestra fe activa, entonces difícilmente podremos convencer a otros de esta verdad. Perder el miedo al rechazo, hermano. Sí, perder el miedo al rechazo, sí. Y eso yo creo que también le pasa a los jóvenes que les cuesta todavía tener esa personalidad para poder aceptar un fracaso, porque en la vida también tenemos fracasos. Y los jóvenes tienen miedo al fracaso, pero es parte de la vida y eso también es una lección de vida para nosotros. Entonces creo yo que ahí también es bueno que los jóvenes puedan entender eso. No sé si alguien más quiera agregar algo más, algún comentario, pero agradecer a nuestro hermano Andrés por la lección de esta tarde y ha sido de mucha edificación para todos, como yo creo yo que fue para todos, una buena lección. Si no tenemos más preguntas, comentarios, vamos a orar, a despedirnos de este momento y agradeciendo a cada uno por su presencia, que Dios les bendiga y que esta lección pueda también estar retenida en sus mentes, recordando las cosas que son en contra y las cosas que fueron a favor en el caso de este Simón el Mago. Voy a pedir que mi hermano John nos despida con una oración agradeciendo a nuestro Padre Celestial por este momento que hemos tenido. Hermano John, por favor.
Muy bien, mi hermano. Los invito a todos que inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, elevamos una oración, Señor, un grupo de sus hijos que nos hemos reunido en esta tarde, ya al terminar casi este día que usted nos ha provisto, Padre bendito, que usted nos ha dado la posibilidad de abrir nuestros ojos, de poder movernos, de poder hacer todas nuestras actividades diarias, de poder compartir con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, hacer nuestros quehaceres del día, Padre bendito. Por eso somos agradecidos de que usted haya tenido misericordia un día más por cada uno de nosotros, de sus hijos, bendito Padre. Señor hermano, somos agradecidos porque con esta palabra hermosa que usted nos ha dejado, una palabra que es hermosa, que tiene un mensaje como trasfondo principal, el amor de usted por la humanidad, pero también es una palabra que, como bien lo dice ella misma, es viva y eficaz. Es una palabra viva, no es una palabra muerta, no está ahí solamente en la letra, es capaz de dar vida cada día que está sobre esta tierra a los seres humanos, a darnos una esperanza cierta de una vida eterna, a no olvidarnos que somos pasajeros en este mundo, que nuestro hogar no está aquí, somos personas que estamos de paso por esta tierra y que en este paso por esta tierra queremos luchar día a día quizás con nuestros defectos que tengamos, que debemos ir corrigiendo y aumentando nuestras virtudes para poder ser aceptos a vuestra voluntad, Padre, que usted nos mire con buenos ojos cada día, que usted se alegre, se regocije de que sus hijos cumplan su voluntad, no por una obligación, sino por amor, que la cumplimos porque nos nace, porque sabemos que es la palabra del Dios eterno, del Dios todopoderoso, el creador del cielo, de la tierra, y de todo lo que hay, visible e invisible. Por eso, Padre bendito, queremos que usted cada día, como nos decía nuestro hermano Andrés, ponga en nosotros diligencia, tanto para corregir nuestras vidas, como dije anteriormente, para corregir nuestras vidas y poder ayudar a otros también a que vengan al encuentro con usted, Señor, a aquellos que tengan temor, que tengan reverencia a usted, para poder entregarles este mensaje, un mensaje que va a traer y alivianar las cargas que cada uno tenga en su vida, Padre bendito. Y no importando la situación material, la situación de ningún tipo, porque este mensaje tiene la capacidad de tomar de la mano a aquel hombre y mujer que ha caído, que está en el suelo, y levantarlo, restaurarlo, Señor, y hacerlo caminar con ustedes cada día, Padre bendito. Señor bendito, somos agradecidos por esta oportunidad. Queremos que usted bendiga a cada uno de los que han escuchado la exposición de nuestro hermano Andrés en este día, que sea de beneficio, como lo creo que es así, de beneficio para nuestras vidas, y de así poder cada día presentarnos a usted de mejor forma, Señor bendito, haciendo su voluntad, y cada uno, Señor, también teniendo la convicción y el convencimiento de que estamos en el camino correcto y que vamos por la senda correcta, Señor, y que algún día tendremos que encontrarnos nuevamente con usted, Padre bendito. Y esa sería nuestra mejor recompensa, no por el miedo, sino por el amor que usted tuvo por nosotros, y ahora nosotros se lo devolvemos a usted, Señor bendito, con nuestras vidas, con nuestro actuar, con todo lo que realmente debemos ser, Padre Celestial. Agradecemos esta oportunidad, Señor bendito, que también a través de esta oración queremos que haga partícipe de todo lo bueno a nuestro hermano, que siempre tiene la diligencia, que tiene el amor por predicar su palabra, y así por todos los siervos suyos que están repartidos por el mundo. Lo hacemos también patente por nuestro hermano Marco, que también es diligente en esta causa suya, Señor bendito, y así se puedan levantar muchos más hermanos en todo el mundo para poder predicar su palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Le agradecemos esta oportunidad maravillosa, Padre bendito. Bendiga a cada hijo suyo en esta noche que vamos a comenzar, Señor, que su bendición, que su protección esté siempre con nosotros en cada momento de nuestra vida. Se lo agradecemos todo en el glorioso nombre de Jesucristo. Oramos a usted. Amén. Amén, hermanos.
Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano John, por esa oración. Gracias a todos ustedes, hermanos. Si tienen alguna sugerencia para la semana que entra, adelante, hermanos. Sí. Ahí cualquier cosita, por último los hermanos me avisan, yo le hago saber al hermano Andrés algún tema, algo que quieran que estudiemos. El hermano está dispuesto a estudiar ese tema. Seguro que sí. Hermano, Dígame, hermano. ¿Sí? hermano, a mí me encantaría que se tocara el tema sobre el milenio. El Apocalipsis. Lo habíamos tocado ese tema hace el año pasado, ¿no? Sí, le dimos un coscorrón, hermano. Sí. Estábamos hablando de la segunda resurrección o de las dos resurrecciones y ahí le dimos un coscorrón. Pero podemos enfocarnos un poquito para dar más información acerca de esta doctrina equivocada y verdadera, porque ahí el Señor habla de 1000 años. Pero debido a eso sacaron una doctrina equivocada que habla de un milenio que no es el que habla las Sagradas Escrituras. Sí, precisamente, hermano, eso. Ok, hermana. Estaría por acá, hermano Andrés. Hermana, ¿quiere que lo ubiquemos en alguna clave especial el hablar del milenio o nada más quiere una información general? Bueno, lo ideal es, para empezar como general, pero ese tema a mí me interesa, hermano. Mucho. ¿Alguna cosa que le... Uno escucha tanta cosa, hermano, es como que malinterpretan tanto las escrituras, sobre todo lo que es Apocalipsis, que le dan otra visión, uno escucha tanta cosa, y eso el milenio me interesa a mí. Bueno, entonces yo creo que vamos a hacer una serie de estudios del milenio, de unas 3-4 lecciones, para que queden lo mejor entendido posible, porque es algo bien complejo, debido a la variedad que hay de creencias en cuanto al milenio. Así es. Y sobre todo dejar bien explicado lo que Dios quiere decirnos cuando habla de 1000 años. ¿Qué es ese periodo de reinado del Señor Jesucristo? ¿Cuál es ese periodo? ¿De cuándo a cuándo? ¿Verdad? Justamente. Ok, bueno, pues ya me puso a trabajar, hermana. Está bien. Sí. Gracias, hermanito. Te lo agradezco. Ya, hermanito. Muchas gracias a cada uno de ustedes, hermano Andrés. Gracias. Saludos a su familia. Gracias. A los hermanos con los cuales se reúne, a sus hijos, que siempre los vemos ahí trabajando en la obra. Eso es bueno. Así que un abrazo a la distancia, hermano. Muchas gracias, hermanos. Muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Y pues nos seguiremos oyendo. Gracias a Dios. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Gracias.